Ejercicio 3.4, taller 2, taller funciones. En este ejercicio vamos a emplear la función condicional, el condicional simple, cuya estructura, cuya gramática la vemos en la parte superior. El condicional tiene tres partes. Primero, la condición o prueba lógica, el valor que debe almacenar si se cumple la condición y el valor que debe almacenar si no se cumple la condición. En esta hoja estamos observando en el lado izquierdo que estamos al final de la hoja, estamos en la fila 1258. Para ir al comienzo del archivo pulsamos control inicio. Ya estamos en el comienzo del archivo. En este ejercicio lo que queremos hacer es clasificar. Tenemos en la columna B la referencia de productos que se han despachado. En la columna C, la cantidad despachada de ese producto. Ahora tenemos también, a partir de la columna D, los nombres de las referencias, todas las referencias que produce nuestra empresa, hasta la columna BB. En total, 60 referencias. Bueno, ¿qué queremos? Queremos que Excel clasifique cada cifra, la sitúe debajo de la referencia correspondiente. Por ejemplo, aquí la referencia despachada fue la 4427. Se despacharon 77 unidades. Ese 77 debe situarse justo debajo del 4427. Justo debajo del 4427, ahí debe aparecer esos 77. Aquí podemos ver en la fila número 9 que se despachó la referencia 4417 y se despacharon 40. Ese 40 debe aparecer debajo del 4417 en la columna que le corresponde. Bueno, una vez explicado de qué se trata este ejercicio, voy a hacer aquí un acercamiento para que lo podamos resolver. Antes de esto voy a centrar aquí este dato, voy a verle, perdón, ahí centrar. Bueno, vamos a usar la función condicional. Le decimos Excel sí. ¿Cuál es la condición? Le decimos que si la referencia despachada es igual a la referencia que tenemos arriba con la que vamos a comparar, entonces, este punto y coma se lee entonces tráigame a esta celda donde estoy escribiendo la fórmula, tráigame la cantidad. En caso contrario, déjeme esta celda con un 0. Entonces, aquí tenemos la orden completa. La prueba lógica, que es el primer parámetro de la condición. Estamos diciendo que si la referencia que se despachó es igual a la referencia roja con la que estamos comparando, la celda roja, o sea, D6 o la referencia 4410. Si se cumple esa condición, entonces queremos que en esta celda donde estamos escribiendo la fórmula nos deje el valor de C7, o sea, nos deje la cantidad. En caso contrario, queremos que nos coloque un 0. Voy a pulsar Enter antes de hacer análisis de a quién dejar fijo antes de copiar a la derecha o hacia abajo. Al pedir aquí auditoría de fórmulas, rastrear precedentes, estamos viendo con puntico azul las celdas involucradas en esta fórmula. Al copiar hacia la derecha, las tres celdas que tienen puntico azul se van a mover a la derecha. Está bien que la de arriba se mueva a la derecha, puesto que tenemos que comparar con todas las referencias que produce nuestra compañía. Pero las dos celdas que están al lado izquierdo no deberían moverse a la derecha, porque la referencia despachada va a permanecer en B y la cantidad despachada va a permanecer en C. Como no deben moverse, entonces le colocamos signo pesos a la B y signo pesos a la columna C, a la referencia de la columna C y a la referencia de la columna B les colocamos signo pesos, o sea, le hacemos referencia absoluta. Al copiar hacia abajo, las tres celdas que tienen puntico azul se van a mover hacia abajo. Las que están al lado, en la columna B y C, ellas sí se deben mover hacia abajo, puesto que queremos clasificar todos los despachos. Pero la que está arriba debe quedarse fija en la fila número 6. Es decir, que debemos dejar fijo la referencia a la fila número 6.
Y aquí ya hemos completado nuestra fórmula. Con esa sola fórmula ya podemos nosotros copiar hacia la derecha, situamos el cursor donde está esa fórmula y con clic sostenido copiamos hasta la derecha, ahí soltamos. De nuevo en botón de arrastre, no vamos a hacer clic sostenido hasta la fila 1257. Nos demoraríamos mucho. Mejor pulsamos doble clic en este botón de arrastre. Doble clic. Y ya Excel ha copiado los valores correspondientes, las fórmulas. Notemos que aquí me apareció un 65. ¿Por qué apareció ese 65 ahí? Porque en efecto se despachó la referencia 4452 y se han despachado 65 unidades de esa referencia. Por eso aparece ese número allí. Vamos a ir más hacia la izquierda. Aquí vemos que apareció un 76 porque la referencia despachada es la 4439 y se despacharon 76 unidades. Este 41 que apareció porque se despachó la referencia 4430, lo mismo que aquí donde está el 60 se despachó la 4430. Es decir, que Excel clasifica cada cifra. Voy a ir un poco hacia abajo. Aquí podemos ver la 4416. Aquí se despachó la 4423. Por aquí se despachó la 4426. O sea que Excel ha clasificado en forma acertada los valores. Voy a pulsar control inicio para ir al comienzo. Voy a quitar las flechas y un poquito de alejamiento. Excel ha clasificado correctamente todos los valores. Ahora vamos a ir al final de la hoja. Pulsé fin, flecha abajo para ir hasta el final y le voy a dar acercamiento. Nos interesa calcular, voy a hacerles acercamiento. Listo. Nos interesa calcular el total, o sea, el total despachado de cada referencia. Para calcular el total vamos a usar la función suma para que sume toda la columna. Aquí no podemos hacer clic sostenido para seleccionar toda la columna, son 1258 filas. Si nos damos cuenta que los títulos están en la fila 6, luego entonces la tabla empieza en la fila 7, en D7. Nosotros podemos manualmente escribir, decirle que sume desde D7 hasta, esos dos puntos se leen hasta, que sume desde D7 hasta D1257. O sea, la fila que tenemos justo aquí encima de la orden suma. Aquí Excel perfectamente nos va a entregar la suma. Esa es una forma en que podemos sumar. Otra forma en que podemos sumar es haciendo uso de la función suma, que la tenemos en la cinta inicio. En el lado derecho está el símbolo sumatoria en el bloque edición. Cinta inicio, bloque edición. Tenemos ahí a la derecha el botón sumatoria y allí nosotros podemos pedir la suma, el promedio, contar máximo mínimo. Estas mismas funciones se encuentran en la cinta fórmula en el lado izquierdo. Aquí tenemos suma, promedio, contar máximo mínimo. Con cualquiera de los dos podemos pulsar clic en suma y aquí Excel nos ha seleccionado toda la columna. Pero notemos que Excel no puede discernir que la fila 6 es una referencia, sino la toma como un número y nos va a sumar incluso la referencia. Nos toca corregirle y decirle no es desde 6, sino que es desde 7. Y allí ya Excel nos ha entregado la suma. Voy a cambiarle de una vez el formato para darle formato millares y botón de arrastre a la derecha. Y aquí tenemos ya el total despachado de todas las referencias. Cuando aparece el símbolo numeral es porque las celdas están muy angostas. De arreglar una por una podría demorarnos un poco de tiempo. Mejor podemos arreglarlas todas de una vez. ¿Cómo las arreglamos todas de una vez? Vamos a pulsar clic en el cuadro que queda al lado izquierdo de la A y encima del 1, o sea, donde se cruzan las dos reglas. Allí pulsamos un clic.
Luego dirigimos el puntero del mouse a la línea que separa los nombres de dos columnas. Aquí es situado el cursor entre AU y AV. Cuando el cursor cambia de forma en esa línea, pulsamos doble clic y ya se ajustan automáticamente el ancho de todas las celdas. Quiero completar este ejercicio fabricando un mini gráfico que nos muestre en un mini gráfico. Vamos a pedirle aquí a Excel, aquí puede ser en la última columna, que nos muestre un mini gráfico. Eso, he ampliado la altura y como he ampliado la altura, pues le voy a pedir que los números nos los centre verticalmente. En este último cuadro quiero un gráfico que nos muestre cómo se comportaron los despachos de todas las referencias. Entonces situamos el cursor en esa celda y en la cinta insertar, sección mini gráficos, le vamos a pedir un mini gráfico de líneas. Y ahora vamos a seleccionar las líneas, barra de desplazamiento a la izquierda y seleccionamos los valores totales. El total despachado de cada referencia hasta la 4460. Y pulsamos aceptar. Ahí tenemos ya nuestro gráfico. En la cinta de diseño podemos pedirle que nos resalte el punto más alto y el punto más bajo. El punto más alto está cerca de la mitad, el punto más bajo está aquí cerca al final. Es posible que sea este 739 que estamos leyendo nosotros. Y el punto más alto, y ahorita lo miramos a ver, porque ya que tenemos números, sabemos nosotros que podemos emplear también barras de datos para ver el tamaño de los números. El tamaño de la franja de color es el mismo tamaño de los números. Por lo pronto 1680 parece ser el valor más alto. Y aquí hay 2079. Ese es el número más alto que nos muestra el gráfico. Y el número más bajo sí va a ser ese 739 que nosotros vimos aquí. Ese es el comportamiento. También podríamos generar un gráfico seleccionando los títulos y seleccionando los datos totales, pero el resultado sería un gráfico como este. No voy a utilizar en este caso nuevos gráficos. Así voy a dejar nuestra hoja de cálculo. Control inicio. En este ejercicio, la función condicional nos ha permitido entonces con una sola fórmula clasificar los valores. Si nosotros decimos aquí, por ejemplo, que se despachó la 4412, entonces la cantidad despachada se ubica exactamente en esa celda. Para mejorar este ejercicio, podríamos nosotros darle validación de datos a la columna referencia. Con Shift Fin, flecha abajo, he seleccionado todo menos la palabra totales. Y en la cinta datos podemos pedirle validación. Datos, validación. Le vamos a decir que permitir un valor de la lista. Y situamos clic en origen. La lista desde dónde va son los posibles valores de las referencias que produce nuestra compañía. Hasta aquí va esa validación de datos. Entonces en cada celda ya usted puede elegir qué referencia fue la que se despachó. Aquí voy a decir que se despachó la 4415. Entonces el número se va a situar justo debajo de la 4415. Aquí podemos verlo. De esta otra celda voy a decir que se despachó la 4420 y el número se sitúa debajo de la 4420 automáticamente. Entonces los títulos también están congelados, ¿cierto? Esta hoja podría seguir creciendo hacia abajo tan pronto alguien registre cuál es la referencia que se despachó y en qué cantidad se despachó. Automáticamente se va a actualizar el registro de despachos en la fila de los totales. Hasta aquí este ejercicio.